¿Cómo está, iglesia? Qué bueno poder compartir con ustedes esta mañana. Me honra muchísimo. ¿Y quiénes estuvieron en Noche de las Luces? Wow, mucha gente. Se fue la luz ese día, ¿no? No, ¿verdad? Me dijeron que se había ido la luz a último momento. ¿O era mentira? ¿No se fue la luz? Pero bueno, lo que sí sabemos es que la gloria de Dios estuvo ahí. ¿Cuántos dicen amén? De verdad, me es un placer compartir con ustedes esta mañana. Y quiero decirles de que hoy no vine solo porque vine con mi mamá. Así que levántale un fuerte aplauso ahí. Sin ella no viniera vestido así. Hoy me vistió mi mamá. Así que si me ven así formal, ha sido por ella. Ella ha sido la culpable de esta formalidad. Así que hoy quiero que comprendamos, hoy quiero centrar la enseñanza en tres pilares importantes. Son los tres pilares que creo y garantizo que si la iglesia empieza a ponerlos en práctica, y no solamente esto, sino que empieza a ser consciente de estos tres pilares, estaría completamente seguro de que vamos a ser una iglesia que no solamente se reúne domingo a domingo, sino que es una iglesia que trasciende. Y antes de esto, quiero contarte una pequeña historia. Porque hoy el título de la enseñanza se llama Hijos que trascienden. ¿Qué es un hijo que trasciende? ¿Qué es ese hijo que logra trascender? Y más importante, ¿qué significa trascender? Tan siquiera podríamos decir de que yo trasciendo, de que mi propósito va más allá de la vida cotidiana. Presta atención a esta siguiente historia, que esto me pasó cuando tenía 11 años. Cuando tenía 11 años, aproximadamente, fuimos por ahí de las vacaciones de verano y fui con toda mi familia. Fuimos a una playa y cuando compartimos en la playa, había una chica que estaba dibujando. Yo por primera vez en mi vida había visto una chica que dibujaba el rostro de una persona tan bien, pero tan bien, que incluso yo veía que era una pintura de realismo. ¿Cuántos de ustedes han visto esa pintura que lo que hace es un dibujo de una persona y lo hace idéntico? Parece una fotografía en blanco y negro. Bueno, era ese tipo de dibujo. Y yo estaba completamente anodado, yo estaba impresionado en ver cómo una chica con un simple lienzo, un poquito de borrador y un lápiz y un papel, simplemente hacía una pintura tan perfecta que yo decía, Dios mío, yo quiero aprender. Así que yo me aluciné con ese dibujo y le dije a mi papá, papi, yo quiero que esta chica me dibuje. Y mi hermana también se unió a eso. Y cuando se unió a eso, mi papá dijo, bueno, yo les pago el dibujo. Y había cola de personas que estaban esperando a ser dibujadas por esta señora. Y la señora los dibujaba tan bien que yo quedé totalmente impresionado. En la cola había una señora que venía peleando con sus hijos. Una señora que venía muy estresada del día a día, no sé, cosas de madre. Y cuando esta señora llega a ser dibujada, esta señora estaba tremendamente enojada. Estaba en toda la cola regañando a los niños. Entonces, cuando la chica que estaba dibujando le empezó a dibujar a ella, no solamente la dibujó, sino que la dibujó enojada. Es decir, esta chica logró dibujar tan bien que no solamente hizo su rostro, sino que conectó con la emoción y el dibujo quedó fatal, porque la chica había quedado enojada en la pintura y yo dije, bueno, no le van a pagar. Y cuando me di cuenta de esto, de verdad pasó algo que me impactó. No solamente estábamos viendo el dibujo de una señora, estábamos viendo un dibujo que había conectado con la emoción de la persona, que había ido más allá de la técnica y el protocolo. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi padre, papá, yo quiero definitivamente eso. Yo quiero empezar a dibujar. Así que ese día, en vez de ir a la playa, en vez de ir a la piscina y compartir en familia, me quedé a su lado y le pregunté, yo quiero que me enseñes a dibujar. Así que ella, muy amable, me dio un lápiz y un papel y conforme pasaba la cola yo empezaba a dibujar, pero ningún dibujo quedaba. Y me acuerdo que íbamos ya como por 5 personas y de las 5 personas ninguno me quedó bien. Y ella de la nada me dijo, Rigoberto, de cierto, te aseguro de que
por más que lo intentes, así como lo estás haciendo, nunca lo vas a lograr. Y yo, ouch. O sea, la chica que empecé a admirar por su talento, por su don, por su dibujo, me acaba de literalmente decir de que nunca lo voy a lograr. Y yo le dije, pues entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo lo haces? Y aquí está, el gran secreto de esta señora. Me dice, voy a contarte una pequeña historia. Cuando yo dibujaba simplemente por dibujar. Pero un día empecé a dibujar a mi madre y no solamente la dibujé una vez, 2 veces, sino que la dibujé durante 50 días. Y en las 50 días, todos los días la dibujaba una vez. Pero pasó algo en el último dibujo, en el dibujo 45, 46, 47, en los últimos dibujos, que ya el dibujo no era el mismo a como lo había hecho a primera instancia. Te prometo que hice exactamente lo mismo, usé la misma hoja, usé el mismo lápiz, usé el mismo papel. Te prometo, Rigoberto, de que hice exactamente lo mismo, pero te voy a contar el secreto de lo que diferencia un verdadero artista a un simple artista de turno. Te voy a contar el secreto de lo que es un verdadero dibujante a un simple dibujante de turno. Y es que en los últimos dibujos, después de intentarlo una y otra vez, un día mi madre llegó estresada del trabajo. Y cuando mi madre llegó estresada del trabajo, yo la empecé a dibujar con ella. Y por primera vez no solamente la dibujé bien, sino que por primera vez, yo nunca he hablado con mi madre. Ese día la dibujé mientras ella me contaba todo su día. Entonces te prometo que hice exactamente la misma técnica, hice el mismo protocolo, pero ese día conecté con mi madre. Si quieres que tu obra trascienda, tienes que conectar con lo que está sucediendo. Te prometo de que hice el mismo lienzo, el mismo trazo, la misma hoja. No se trata solamente de la técnica, no se trata solamente del protocolo, no se trata solamente del domingo a domingo, y ya no estoy hablando del dibujo. Se trata de conectar con lo que Dios y el Espíritu quiere con su iglesia. Porque hay gente que tiene tan presente los protocolos que tiene ausente el corazón del Padre. Hay gente que tiene tan presente el servicio que tiene ausente la intimidad con el Padre. Y es por eso que el primer punto se encuentra en Juan 4, 23 al 24. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Diga conmigo, Dios es espíritu. Ahora yo quiero que los de producción me ayuden a poner la primera diapositiva. Vamos a la siguiente. Y quiero que observen lo siguiente. Hay 2 tipos de verdades que tiene el hombre. Cuando dice Dios tales adoradores busca, hay un tipo de verdad que recibimos no por información de intelecto, sino por información de la revelación. Y a esto se le llama verdad luminal. ¿Qué es el tipo de verdad luminal? Es una verdad por revelación. Por ejemplo, los filósofos 400 años antes empezaban a decir: en el principio el logos, producto de que en la naturaleza había movimiento, pero este movimiento requería un primer motor. Aristóteles lo reconoce como un primer motor. Esto es una verdad que viene por medio del intelecto. Pero luego Juan, por medio de la revelación, dice: en el principio no era el logos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Esta verdad no se nos es dada por un pensamiento filosófico, se nos es dada por una revelación. Y esto es una participación que tiene el hombre, en particular Dios con el hombre. Vamos a la siguiente imagen y observen lo siguiente. Hay otro tipo de verdad que se llama verdad sapiencial. La verdad sapiencial es la anterior que les comenté.
por ejemplo, yo por medio de la razón puedo llegar a la conclusión satisfactoria de que el mundo tiene que tener una explicación en un creador, y este creador es Dios. Eso se le llama verdad sapiencial. De aquí no podemos descubrir si ese principio es Espíritu Santo, es Padre y es Hijo, porque la filosofía tiene un tope. Pero hay dos tipos de conocimiento que es importante que la iglesia empiece a conocer, y son dos participaciones, tanto la luminal y profundizar en la revelación del Padre, y tanto en la sapiencial para profundizar en la creación del Padre. Ahora vamos a la siguiente imagen y quiero que observen lo siguiente. Cuando estamos hablando que usted tiene una verdad biológica, estamos hablando que usted ciertamente tiene una realidad física palpable. Pero no solamente esto, sino que tienes lo que se le llama una verdad que se puede participar por medio del Espíritu Santo, que eso no viene por el intelecto y se llama la inspiración. Es una verdad luminal. Desde aquí, desde esa trascendencia, Dios nos habla. Vamos a la siguiente imagen y observen lo siguiente. Cuando estoy hablando de la trascendencia del hombre, literalmente para profundizar en espíritu y en verdad, hay que primero profundizar en dos tipos de verdades que tiene el hombre. Número uno, una verdad de espíritu y alma que no se ve, pero sí que existe en el hombre. En Noche de las Luces hablamos un poquito del alma, de la voluntad. Básicamente es eso. Pero también tenemos una realidad biológica. De modo que estas dos verdades no colapsan, sino que se le llama una unidad sustancial. Y sobre este orden Dios opera. Ahora, ya si quiere quitan la presentación, vamos a seguir con la palabra. En este sentido, Jesús está hablando con la mujer samaritana. ¿Y qué significa esto? ¿A quién le está diciendo? Tales adoradores busca que la adoren. Presta atención, porque los samaritanos adoraban en el monte Gerizim, mientras que los judíos adoraban en Jerusalén. Jesús trasciende divisiones culturales. Ya no basamos los parámetros debido a una división cultural, debido a tu pasado. Jesús es tan maravilloso que por su gracia y por la participación del Espíritu, nosotros podemos trascender en divisiones culturales, en divisiones desde la sociedad. Incluso no solamente trasciende divisiones culturales, sino que dice, ahora somos uno, y es un espíritu que opera en toda la iglesia, y este espíritu quiere participar con una iglesia activa, y tales adoradores se buscan en espíritu y en verdad. No importa tu pasado, ya yo no baso la operación de cómo Dios puede actuar en tu vida de acuerdo a tu pasado o cuánto hayas pecado. No importa, Dios trasciende tu historia, Dios trasciende tu pasado y Dios trasciende divisiones culturales. Por eso el cristianismo es hermoso. Jesús es enormemente contracultura cuando está diciendo esto. Y es que, ¿cómo puedo distinguir de lo falso de lo verdadero? Porque dice en el versículo, repito, Juan 4 del 23 al 24, dice, Dios es espíritu y los que la adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esa verdad? La palabra griega para verdad es aletheia, que significa realidad o sinceridad. Y el primer principio para la iglesia es en espíritu y en verdad. ¿Y qué es esa verdad? Cuando yo digo, yo soy Rigoberto, eso es verdad. Es decir, hay muchas proposiciones, por ejemplo, yo soy Carlos, que es mentira. Cuando nosotros conocemos con certeza la verdad que se nos es revelada, nosotros podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Cuando tenemos una sociedad que está oscurecida con sesgos, que diría yo, estamos entrando en la medianoche, tenemos un lugar en donde no hay verdad, no hay estándar. ¿Qué te dice la sociedad? De que no hay estándar, no hay ningún tipo de establecimiento que podamos decir que es verdad y que es mentira. La verdad ya no existe, la moral no existe.
Y a esto se le llama la oscuridad o la ausencia de una sociedad con Dios. Una sociedad que se aleja de Dios. Es una sociedad que no tiene estándar. Es como si apagáramos las luces y yo empezara a caminar y me puedo incluso tropezar y caer, porque no puedo tener el reflejo de cuáles son los límites entre qué es y qué no es. Y aquí viene un punto que es sumamente importante. Punto número 2 para la iglesia, y es la unidad. La unidad en este sentido es sumamente importante, y quiero traer a la mesa 2 Corintios 13:14. El segundo punto de esta mañana, iglesia, es la unidad. Y quiero que piensen lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Qué profundidad, qué versículo con tal revelación. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, siendo este el principio, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Me está hablando de una Trinidad, sí. Me está hablando de una Trinidad perfecta, sí. Pero también me está predicando de unidad. La Trinidad no solamente es la función de 3 personas en un Dios. La Trinidad es un modelo que la iglesia tiene que seguir de ese Dios. Una iglesia que entiende que una iglesia unida es una iglesia que camina y permanece. ¿Cómo logramos tener una iglesia unida? Juan 17:21. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros. Aquí no está hablando literalmente de uno. Está hablando de que tanto Pedro como Juan no es que se van a hacer, no es que va a existir una fusión. Está hablando de que existen diferencias, pero también estas diferencias las podemos conversar dentro de la iglesia y podemos permanecer en unidad. Sean uno como yo soy uno. Tenemos que ser uno, una iglesia unida, una iglesia firme en la roca. Es una iglesia que no va a tropezar. Es una iglesia que siempre permanece, porque a pesar de las diferencias y la caída interna de los hermanos de la iglesia, es una iglesia que no mutila el cuerpo. Dante Gebel una vez decía que el único ejército que mutila a los heridos es la iglesia. Y no quiero usarlo como una fuente de autoridad, pero lamentablemente es cierto. Cuando un hermano falla, somos los primeros en señalar. Y la Biblia ciertamente dice, sí, podemos juzgar con justo juicio, pero ¿cuál es el corazón de la iglesia cuando juzga? Un discípulo que está siendo procesado es un discípulo que no puede ser desechado. Un discípulo que está siendo procesado es un discípulo que no puede ser desechado. El segundo punto muy importante para esta mañana es la unidad. Una iglesia tiene como roca a Cristo, pero como funcionamiento la comunión, la unidad, la comunidad entre hermanos. 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cualquier otro tipo de evangelio sea anatema. Cualquier tipo otro de funcionamiento en donde la roca no sea Cristo, sencillamente no es cristiana. Porque ser cristiano es seguir a Cristo, y Cristo es la roca. Sobre esta roca se va a edificar la iglesia. Sobre esta roca tendremos unidad. Sobre esta roca habrá comunión. Sobre esta roca serás procesado. Si hay algo que la iglesia tiene que tener en cuenta, no solamente es permanecer viva, avivada en espíritu y en verdad, para empezar a tener tales adoradores que se buscan, que se necesitan, pero también que permanezcan en el segundo punto que traje esta mañana, y es la unidad. La iglesia se sostiene por la roca, pero permanece por la unidad. Sin unidad no avanzamos. ¿Qué institución funciona sin unidad?
¿Qué institución funciona sin jerarquía, sin orden? Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el primer vínculo que tenemos en comunidad nosotros como seres humanos? ¿Cuál es el primer vínculo de unidad que tenemos nosotros como seres humanos, sin excepción? La familia. La familia es el santo diseño perpetuo de Dios. La familia es el diseño de Dios. Desde el momento que se hace hombre y mujer, desde el momento que encontramos que una familia puede ser atacada en este tiempo por progresismo, ideología de género, feminismo, pensadores como Kate Millett vienen y dicen de que la familia es una institución opresora. Están queriendo destruir la familia, porque en el momento que toquen la familia, tocaron la unidad. Y una iglesia sin familia sana es una iglesia dividida. Una iglesia sana es una iglesia con familias sanas. Y ojo que no estoy diciendo familias perfectas. Estoy diciendo de que la familia es el funcionamiento para que una iglesia pueda seguir creciendo en sanidad, con identidad. Y voy a tirarles la bomba más grande de esta prédica. Dios envió a su Hijo e hizo su plan en una familia. Jesús no apareció de la nada y dijo: ahora sí comienza mi propósito. Jesús fue un modelo desde la familia, desde la sujeción, desde ser procesado, desde obedecer a su madre. ¿Cuáles son los fundamentos que tenemos nosotros como padres? Yo no soy padre, o ustedes como padres en sus hijos. ¿Cuáles son esos fundamentos que estamos dando a las familias para que nuestros hijos crezcan en unidad, con identidad, y en espíritu y en verdad? Una iglesia necesita de familias con identidad, de familias que vivan en comunión. La familia unida protege de ideologías. La familia unida protege de jóvenes que se pierden y pierden su identidad. Y esto es tremendamente importante, porque la pregunta aquí es: ¿reconoce usted lo importante que Dios le ha dado a enviarle sus hijos? ¿Y reconoce usted, estamos tan conscientes de saber que nuestra familia tiene que tener unidad? ¿Saben qué son sus hijos? Flechas en sus manos. Los padres son el arquero, la flecha es el hijo. ¿Qué hijo sería lanzado si un padre no hace con precisión hacia dónde se dirige? ¿Qué arquero puede lanzar una flecha sabiamente sin calcular a dónde se dirige? Es comunión. Y esto mismo lo encontramos de manera analógica en la Trinidad. El Padre habla, el Hijo es la expresión visible, y hay una comunión perfecta en el Espíritu Santo. No se piensa el Padre sin el Hijo, no se piensa el Hijo sin el Padre, no se piensa la persona sin el Espíritu, no se piensa la Trinidad, no se piensa el cristianismo sin la comunión, sin la unidad, sin la comunidad. No se piensa ningún sistema, ningún tipo de institución, no se piensa sin ningún plan, ningún tipo de evangelismo sin unidad.
El discipulado es una herramienta para que nosotros en potencia tengamos una generación que va a ser nuestra arma para enfrentar la mentira. Y si se lo va a dar, déselo a él. Yo quiero decirte que tu hijo es una arma contra el enemigo. Y hay un punto muy importante. Y se encuentra, y este es el número 3, y se encuentra en el verdadero sacrificio, que es el verdadero servicio a Dios. Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que a este siglo, si no transformados, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Romanos 12, del 1 al 2, define lo que verdaderamente es el significado de la adoración. Y es un sacrificio vivo. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pablo escribe a creyentes en Roma, tanto judíos como gentiles. En el Antiguo Testamento los sacrificios eran un pilar para la oración, pero se hace una nueva imagen en el Nuevo Testamento. Ya no ocupamos un sacrificio, ya Cristo lo hizo. Pero ¿qué significa un sacrificio vivo? La definición de adoración es sacrificio vivo. En el interlineal, que es un tipo de estudio de las palabras, en el numeral 2378 dice que el significado de sacrificio es literalmente sacrificio, pero en este sentido dice, y leo, lo que indica que cualquier tipo de sacrificio debe de tener una concordancia con un estilo de vida. A esto concluimos un culto racional que no contenga dentro de ella una contradicción de lo que se espera. Es decir, si vas a servir, si vas a adorar, si vas a entregar tu vida, que sea con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y si vas a adorar, que sea un sacrificio vivo. El tercer punto de esta prédica, este mensaje, es el sacrificio vivo, que es el verdadero significado y es la verdadera adoración. La oración no es poner Hillsong o un pad de fondo. La oración es una intención desde la mente, desde la profundidad del espíritu, desde la profundidad de toda nuestra intención en querer rendir a Dios un culto racional. Y que cuando yo vaya a la iglesia y vaya a servir, no sea protocolo, sino que sea un tipo de conexión con el Padre, en donde todos los días en la iglesia el Espíritu habla, nos revela cómo ir como iglesia. Y esto es una iglesia en espíritu y en verdad, en culto racional, sacrificio vivo, pero con unidad. La unidad es el mecanismo para poder contrarrestar las grandes artimañas e ideologías que ha levantado el enemigo. Piénselo muy bien, que cuando les estoy diciendo que Cristo es la roca, que necesitamos una iglesia unida, literalmente lo que les estoy diciendo es: chicos, empecemos a hacer comunidad. Quiero que me pongan una imagen que pusieron cuando el pastor estaba hablando, que decía servicio, discipulado y había adoración. Me sorprende mucho porque yo no conozco esta iglesia y los pastores saben, pero cuando yo leí esto, mi mamá me decía, porque mi mamá conoció obviamente el mensaje, y me hace ella: mira, adoración, discipulado y servicio, en espíritu y en verdad. Discipulado
en donde seamos procesados, en donde empecemos a aceptar, sí, pastor, yo quiero sujetarme a la autoridad que Dios delegó en mi vida y puedo rendir cuentas. Un discipulado que permanece. A mí no me importa si ustedes llegan a ser de 3,000, de 5,000, de 6,000. Me importa muchísimo más que permanezcan. Y si permanecemos en unidad, ahí vamos a crecer, pero vamos a crecer cimentados en la roca. Y el discipulado es una herramienta tan radical y tan angular para la predicación del evangelio, que en el momento que rechazas ser discipulado, estás rechazando al mismísimo Jesucristo, que es el Padre de la disciplina. Si estás en una iglesia, créeme de que eres amado, eres respetado, eres bienvenido. Si tienes problemas, la iglesia tiene cobijo para vos, pero también tiene disciplina para vos, porque el verdadero amor sabe cuándo confrontar. Y me llama la atención también el servicio. Y si lo van a hacer, háganlo, pero en sacrificio vivo, con una buena pasión. No solamente pasión, sino convicción en que Cristo es la roca y no somos un simple protocolo. Y quiero que pase el piano, por favor, porque quiero hablarles ahora de la parte mala de la moneda. Y si igualmente puede acompañarme la banda de una vez, puede hacerlo perfectamente. Pero quiero hablarles de algo que una vez sucedió en mi vida. Y el último punto es: los conflictos no se evaden. Un conflicto no se evade, porque una diferencia entre hermanos culmina en destrucción. Quiero contarte y hablarte un poco de mi familia. Mi familia y yo somos muy unidos. Mi hermana, ni para decirles. Cuando ella se va de la casa, yo duermo en su cama porque me hace falta. Y cuando yo me voy de la casa, ella duerme en mi cama. Y mi mamá nos dice: ustedes están locos. Siempre que se va uno, como que le hace falta al otro. Es extraño, decía. Pero un día, mi hermana, ya hace mucho tiempo, tuvo su primer novio en toda su vida. La familia está creciendo y la familia empezó a aceptar este novio, que de hecho es un hombre de Dios. Hoy por hoy están haciendo planes para casarse, hermoso. Pero en ese momento, cuando estaba iniciando, yo no lo había asimilado. Yo decía: ¿cómo es posible que mi hermana tenga novio? Y yo veía que mi hermana siempre, todos los días que llegaba a la casa, siempre me abrazaba o yo me le tiraba encima. Yo me acuerdo que siempre estaba en el sofá y yo me le tiraba encima: Rigoberto, pero ¿cómo así? Y siempre éramos muy unidos, comíamos, hacíamos desayuno juntos. Pero cuando llegó ese charlatán, me la quitó. ¿Y qué pasó? Que yo empecé a tener un resentimiento, pero yo nunca se lo dije a ella, porque literal, y ahí está mi mamá y no deja mentir, siempre hemos sido súper unidos, uno y mugre, como decimos en mi país. Pero pasó algo que empezó a fracturar la relación. Entonces ya llegaba yo a la casa y ya yo no me le tiraba. Yo pasaba así para sentirme importante. No voy a estar de sobrado si ella no me quiere abrazar a mí. Y sí que quería, pero ella empezó a ver comportamiento de frialdad en mí. Entonces era como retroactivo, era como en la medida que yo me resentía, ella se resentía. Entonces ella empezó a pensar que era culpa mía y yo empecé a pensar de que yo estaba más justificado aún. O sea, vamos a ver, en la medida que yo me portaba mal, o sea, en la medida que yo era fría con ella, ella se portaba más fría. Entonces yo tenía más razones para decir: es que está fría conmigo. Y entonces empezó a escalar tanto, a tal punto que duramos casi en un proceso de 15 días de frialdad. Imagínate esto. Y un momento estábamos en la sala y pasó algo que yo no sé por qué estallé
algo había pasado, la verdad es que no me acuerdo. Creo que era con una canasta de la ropa. Y yo, no, es que usted ha cambiado conmigo, usted es demasiado fría, usted es demasiado repugnante, usted se hizo indiferente conmigo. Yo le compré un teléfono, yo le compré un iPhone, yo le compré esto, le ayudaba con las tareas, le ayudaba. Y no, pero es que, y me respondía ella, no, pero es que usted también, usted se hizo frío de la nada. Yo no sé, Rigo, ¿usted qué le está pasando? Cambió conmigo. Y de repente mi papá dijo, alto, siéntense los dos y aquí no se mueven hasta que solucionen. Nos dimos cuenta que había metido una pequeña zorra en nuestra relación. Y si no hubiéramos ese día tenido asistencia de mi padre, muy probablemente se hubiera colapsado la relación y hubiera costado muchísimo más que empecemos a hacer los mismos de antes. Algo así funciona la diferencia con la iglesia. Y yo quiero que todos se pongan sobre sus pies, porque esto es de verdad muy confrontativo para la iglesia. ¿En qué estamos creyendo como iglesia cuando tengo una diferencia con mi hermano? ¿Cómo actuamos cuando tenemos diferencia? Porque cuando tienes diferencia con tu hermano, estás siendo herramienta del enemigo para que en la iglesia deje de haber unidad. Y por dejar ese momento así, va a haber un momento en donde va a colapsar tanto que o te terminas yendo de la iglesia, te terminas enojando con Dios y viceversa. Y la iglesia empieza a caer en manos de la división. Y donde está la división no está Dios, porque Dios está en el orden. Yo quiero llamarlos a que hagan 15 segundos de silencio y cierren todos sus ojos en esa persona que creen que han tenido una diferencia, así sea mínima. Capaz no es grave, pero puede ser mi historia en donde un día colapse. Y esto es muy importante y por eso me detengo en este punto. Si queremos ser una iglesia que trascienda, si queremos hijos que trasciendan, necesitamos una iglesia en espíritu y en verdad, en sacrificio vivo, en un constante servicio que sea en espíritu y en verdad, pero una iglesia en unidad. Si fallamos en unidad, lastimosamente, la iglesia tarde o temprano va a caer en manos del enemigo y tarde o temprano van a meterse zorras en esta linda y preciosa iglesia. Si hay algo que quiero llamarlos es a la unidad. Sean uno como yo y el Padre somos uno. 1 Corintios 12:4 dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es uno mismo. Juan 15:12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Piensa en esa persona y quiero que hoy la perdones. Y si eres vos quien está haciendo la hostigación, recapacita. Piénsalo. Cierra ahí tus ojos y pensemos sobre esto. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa persona que trae división a tu vida? ¿Te quita la paz? Y hoy te reto a perdonarla, porque yo necesito irme a Costa Rica sabiendo que esta va a ser una iglesia en espíritu y en verdad, con unidad, y va a ser un sacrificio vivo en su quehacer con Dios. Quiero que leamos quiero que leamos un versículo, Colosenses 1:2, y termino con esto. Vamos a leerlos todos juntos y en voz alta. Colosenses 1 del 15 al 19. Disculpen. Escuchen. Vamos todos juntos. Él es la imagen del Dios invisible. Vamos, iglesia. Él es primogénito de toda creación. Vamos. Porque en Él
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Seguimos. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén y amén. Iglesia, quiero que tomes la mano al que está a su lado y vamos a agarrarnos las manos todos como iglesia. Y hoy, a partir de ahora, de una manera no solamente simbólica, sino literal, vamos a hacer una iglesia que va a ser una iglesia de un siguiente nivel. Hermosillo va a saber de que Senderos de Vida es una iglesia de hijos en espíritu y en verdad. Hermosillo va a temblar ante una iglesia que va a decir: es que cada vez que entro en esta iglesia hay unidad entre hermanos, hay comunidad, hay familias restauradas, hay familias sanas. Y hoy quiero que agarres al que tienes a tu lado y al que está a tu otro lado también, y levantemos todos como iglesia y vamos a cantar esta canción unidos, sabiendo que el servicio, el discipulado y también la oración constante como iglesia va a ser el sello para que a partir de aquí, con este pueblo, sea no solamente un pueblo que asiste, sino un pueblo firme y que diga: somos iglesia e iremos por el mundo, somos iglesia y salvaremos Hermosillo, somos iglesia y habrá más noche de las luces, en donde va a estar abarrotado de jóvenes que dicen: ¿qué está pasando en esa iglesia? Que es una iglesia avivada, piedras vivas. Vamos, 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 cántelo. Somos iglesia, somos iglesia. Vamos, cántelo bien fuerte. Vamos. Somos iglesia. Gracias, Padre. Somos nación. Vamos, fuerte, fuerte. La tumba vacía es nuestra canción. Vamos, cántelo. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Vamos a cantarlo solo la iglesia. Somos. Vamos. Soberano de luz. Este es tu pueblo, Padre. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Un pueblo que es firme. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra Vamos. canción. Empieza a orar por tu iglesia. Una iglesia que permanece. Y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de
para ya cerrar. Si eres ese joven, ese señor, sin importar la edad, el evangelio es para todos. Y quiero que me dejes orar por vos. Quiero que aquellos que estén visitando por primera vez la iglesia levanten su mano. ¿Hay alguien que nos esté visitando por primera vez? A ver, allá hay uno. Bueno, bienvenido. ¿Quién más? ¿Alguien más que sea nuevo en esta iglesia? Bienvenida. Otro aplauso para ella. Y asimismo, si tuviste un poco de pena y no levantaste la mano, quiero decirte, eres bienvenido a casa. Una casa que te recibe en espíritu y en verdad. Una casa que te va a amar, que te va a disciplinar porque te ama. Una casa que quiere verte amar a Cristo, que quiere verte servir. Pero antes quiero que hagamos una oración de fe para aquellos que, si llegaran a escuchar este mensaje, ya sea en línea o también aquí ustedes que están, la hagamos para aceptar a un Dios que yo sé que está dispuesto a amarnos y ya lo hizo en esa cruz. Vamos a orar todos. Padre, gracias por este día. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias, Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy sé de que tú eres mi Padre, de que moriste por mí, de que eres Jesús, eres el Rey de Reyes. A ti, solamente a ti adoraré, porque me salvaste, porque reconozco que eres el Dios, eres el Señor y resucitaste. Gracias, Señor, porque me salvaste. Gracias, Señor, porque yo sé que si hoy me voy, estaré en tu presencia. Así lo creo, y toda la iglesia dice amén. Iglesia, nada más quiero quedarme leyendo este versículo y con esto me voy, literalmente. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, somos iglesia.